Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cirugía del Día. Soy Wenceslao Seger, cirujano, y hoy tenemos un gran capítulo, pero antes presentar al doctor Diego Marín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo de Cirugía al Día. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes y quiero preguntarte, Wenceslao, ¿cómo has estado? ¿Tu trabajo, la pega, la familia, los niños, todo bien? Todo bien, todo bien. Mi hijo estuvo resfriado, hoy día sí que me tocó dormir un poquito menos y más encima voy al turno, pero bien. Oye, ¿estáis listos para el turno con ganas, con ánimo o estáis medio cansados? No, un poquito cansado, la verdad, pero qué mejor. Iba a ir con las manos vacías, pero se me ocurrió llevar unos buenos cafecitos Lavazza. Así que muchísimas gracias a los Cafés Lavazza en su alianza con Vendomática, que nos alegra los turnos y que nos anima para todos los turnos y bueno, para empezar este podcast. Bueno, también contar que junto con la ASA contamos con el auspicio, el apoyo institucional de la Sociedad Chilena de Cirugía, que nos da este respaldo institucional para sacar adelante este proyecto y llegar a todos ustedes compartiendo estos contenidos de cirugía que tanto nos interesan. Oye, ¿tú bien? ¿Tu familia? ¿Todo en orden? Yo bien, sí, me tocó esta semana duro entre los dos turnos, operar un par de pacientes complejos en la noche, pero estamos aquí con todo el ánimo, con la ASA, dándole para adelante, así que impeque. Excelente. Bueno, hoy día tenemos entonces, como ya anticipábamos, un capítulo que lo queríamos hacer hace mucho tiempo, nada más y nada menos que con la presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía. Así que... Bueno, estamos aquí con la doctora Verónica Fonseca, cirujana de tórax, trabaja en el Hospital Enrique Aravena de Temuco, ¿verdad? Y también es profesora de la Universidad de la Frontera. Pero antes de yo seguir hablando, quiero preguntar a la doctora Fonseca, ¿quién es Verónica Fonseca? Hola chicos, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto que me han dado esta oportunidad para poder conversar con ustedes, con toda la gente que nos va a escuchar y contarles un poco de lo que yo soy, de lo que hago, de lo que me gusta estar en esta sociedad y qué es lo que veo para adelante para todos nosotros. Mira, tú me preguntabas quién soy. Yo soy de origen temuquense, nací en Temuco, estudié en la Universidad de la Frontera, mi pregrado, y posteriormente tuve la tremenda oportunidad de ser general de zona. Ya quería saber lo que era ser médico. Mi esposo y yo somos médicos y nos fuimos como generales de zona a la quinta región en Quintero. Fuimos muy felices en ese momento, una época muy especial, una época en la cual uno aprende a ser médico y aprende a tener una relación médico-paciente mucho más cercana, mucho más genuina y mucho más inmersa en la comunidad. Así que para mí ese tiempo de mi vida tiene momentos súper especiales que recuerdo con mucho cariño. Tengo amigos de esa época todavía nos visitamos, así que y todavía se acuerdan de nosotros cuando llegamos al hospital, así que son gratos recuerdos. Después de eso hice la beca de cirugía general en la Universidad Católica, muy orgullosa de haberla hecho ahí, nada de arrepentida porque posteriormente cuando fui cirujano general podía dormir tranquila, sabía que cualquier cosa que podía suceder de alguna forma íbamos a salir adelante. Así que muy agradecida de esa formación y porque fue bastante integral. No voy a decir que fue fácil, pero valió la pena. Mi beca también me permitió trabajar en el ilustre Hospital Sotero del Río, bien, donde la verdad es que aprendí la otra cara de la medicina, la otra cara de la cirugía, la otra cara de los pacientes, que se complementó absolutamente y que yo considero que nos dejó preparados para poder enfrentar el futuro, que se veía fuerte, digamos. O sea, en esa época ser cirujano era ser casi cirujano totipotencial y la verdad es que había que dormir tranquilo y nosotros dormíamos tranquilos. Después inicié mi formación en cirugía torácica, hice estadías de perfeccionamiento en el extranjero y posteriormente tuve convalidación por servicio de salud y ya estoy trabajando en el servicio de cirugía del Hospital Dr. Hernán Enrique Aravena de Temuco, que es el Hospital Antiguo Regional de Temuco, que recibe todo lo de la red, incluso de fuera de la región, y ahí ya llevo casi 22 años. En este minuto soy jefe del equipo de cirugía torácica. Durante mucho tiempo fui jefe subrogante del servicio de cirugía y he pasado por muchas cosas, pero en este minuto me dedico a mi cirugía de tórax, que me encanta, y a ser docente en la Universidad de la Frontera. Buenísimo, ahí está la biografía completa de la doctora Fonseca. Entonces, ahora quiero preguntarle, ver un poco atrás,
¿En qué momento usted dice, voy a ser cirujana? ¿Fue general de zona? ¿Fue interna? ¿Fue después? ¿En qué momento y por qué? La verdad es que yo creo que para mí fue una revelación como en tercero medicina. Ah, mire. precoz. Sí. O sea, yo creo que los estudiantes de medicina me van a entender cuando les digo que primero y segundo uno vegeta. Ya tiene ramos en los cuales dice, ¿para qué estoy sentada aquí? Y aparte de anatomía, no se acerca nada más al ser humano, Sí. porque no sé para qué estudié física, ¿ya? Ni tampoco tengo muy claro para qué estudié algunas cosas de matemáticas, pero ahí había que cumplir. Y sobreviví a segundo y al llegar a tercero, medicina interna me gustaba, pero me gustaba más semiología. Y cuando llegué a cuarto, vi la luz. En tercero, teníamos la oportunidad de hacer turnos voluntarios en urgencia. Y era como tradición, entonces tú te adscribías a un turno permanentemente, o sea, con los horarios completos, no había ningún, eras uno más del turno. Y ahí partíamos de abajo, desde hacer curaciones, suturas, inyecciones, etcétera. Y la verdad es que a mí me llenaba el box quirúrgico. ¿Ya? O sea, si yo me tocaba por casualidad en el box médico, era un sufrimiento. No, era una cuestión Mire, que que no muchos se van a soportaba. sentir identificados con Sí. este mensaje. O sea, claramente eso no era lo mío. Y ya después, cuando estaba en cuarto y hice cirugía, yo llegaba al turno al pabellón. O sea, yo no pasaba por el turno, decía al jefe de turno que siempre fue el mismo, por lo tanto ya nos conocía de chiquitito. Doctor, subo, sube. Listo. ¿Qué Qué significaba bueno. eso? Desde las 3 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces, si aguantas eso, si estás feliz haciendo eso, como le digo yo a mis alumnos, si a ti te gusta estar con un paciente que te entregó toda tu confianza para que lo abras, le saques algo, lo cierres, le causes dolor y más encima te sigue dando las gracias, quiere decir que eso es lo tuyo. Tal cual. Ahora, si esta pasión por la cirugía vino desde los albores de su carrera médica, este rol más gremial, digamos, ahora como liderando nuestra sociedad de cirugía de Chile, ¿viene también desde esa época o eso fue algo que se dio con el tiempo? ¿Fue casual? ¿Lo buscó? A ver, la verdad es que siempre he buscado más cosas. Siempre he hecho más de lo que me asignan por horario, siempre hay una necesidad que suplir. Cuando estábamos en Quintero y éramos generales de zona, no existían los MGZ del Colegio Médico de Chile. No existía esta organización. Y el primer capítulo que se hizo de Médicos Generales de Zona fue en Viña del Mar y en la Araucanía. Y en ese primer capítulo de Viña del Mar yo era la secretaria del capítulo. Y estuve los 3 años siendo la secretaria del capítulo y ahí empecé a trabajar. Recuerdo que nació mi primera hija ahí y yo iba a reuniones con mi hija en el saquito famoso que uno se ponía y la bebé estaba ahí y yo tomaba nota y cero problema. O sea, no era una cosa extraordinaria, sino que era una oportunidad. Y así seguí. ¿Ya? En la beca me calmé un poco, me dediqué a estudiar, no fui dirigente, no fui nada, obviamente porque no se podía. Y después cuando llegué a Temuco, ya era cirujano torácico, fui durante 2 periodos presidenta del regional Temuco del Colegio Médico de Chile. Salí de eso y a los 2 años, siempre trabajando en la sociedad, yo he sido socia desde que poco menos me titulé de cirujano, entonces yendo a los congresos, participando con la gente, con mis docentes en la Universidad de la Frontera, en el hospital igual, y de repente se dio la opción de postular a hacer uno de los cargos de directora, y de eso ya hace ya casi 6 años, 7 años. Y de ahí que estamos aquí, Hasta este punto. hasta este punto. Y aprovechando eso último, para cerrar esta primera parte de introducción de la doctora Fonseca, quiero que nos cuente un poco, ya que está en esta posición de presidenta, ¿cuál es su visión después de toda esta historia que ha recorrido en la medicina y en la cirugía, ahora que llegó a ser la presidenta de la Sociedad de Cirugía? ¿Cuál es su visión de la sociedad o cuál es el sello que usted le quiere imponer a este periodo de presidencia? La verdad es que cuando me plantearon que, oye, ¿y por qué no te postulas a la presidencia? Yo quiero mucho esta sociedad, ¿ya? Creo que es tremendamente valiosa. La gente que ha estado antes de los que estamos en este minuto ha logrado que la sociedad sea una cosa seria, que tenga trayectoria, que sea partícipe a todos los cirujanos de Chile, que sea un aporte a la sociedad. Entonces yo digo, bueno, pero es que tenemos que seguir creciendo. Y ese fue uno de los nortes cuando postulamos. Ya con Nicolás Dropperman, que es mi vicepresidente,
dividimos nuestro programa en varias partes. La primera parte es que creíamos que la sociedad tenía que tener aún más, porque ya lo tiene, aún más un rol preponderante en lo que se dice de la cirugía en este país. ¿Ya? O sea, técnicamente, académicamente, por número, por influencia en Latinoamérica, nosotros tenemos un peso específico lo suficientemente bueno como para ser los referentes nacionales de la cirugía. Entonces, eso ya está, pero hay que potenciarlo aún más y relacionarnos con la gente que toma las decisiones en salud del país. ¿Ya? O sea, influir en los lugares en los cuales podemos influir, por ejemplo, en el ministerio. Cada vez que el ministerio nos ha pedido ayuda, ya sea por algunos problemas específicos, para apoyar algunas áreas o para participar de algunas mesas de trabajo o algunas comisiones, como por ejemplo la comisión de proceso quirúrgico, la comisión de proceso oncológico, nosotros hemos dicho, ahí estamos. Y eso hay que estabilizarlo y hay que hacer que esto se vuelva cada vez más frecuente. Cosa que en Chile, cuando se diga, oye, tenemos un tema con cirugía, ¿a quién vamos a recurrir? A la Sociedad Chilena de Cirugía. ¿Por qué Sociedad Chilena de Cirugía? Nosotros nacimos como Sociedad de Cirujanos de Chile. Los tiempos cambian y nos tenemos que adaptar. Y en la última aprobación de estatuto, una de las cosas que se planteó fue una necesidad que nacía de las bases, que era cambiar y hacer mucho más inclusivo el nombre de nuestra sociedad. Y ahí se optó por Sociedad Chilena de Cirugía. Lamentablemente, todavía por un problema administrativo de presentar las nuevas normativas, los nuevos estatutos a la municipalidad que nos corresponde, estamos retrasados en eso. Pero nosotros hemos empezado a funcionar como Sociedad Chilena de Cirugía. Por eso, porque hay que tratar de ampliar un poco esto. Modernizar no solo es un título, no solo se moderniza cambiando las palabras, sino que también trabajando en pro de que eso sea efectivo. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso de ahí nació el cambio de nombre. ¿Ya? Yo creo que se ha hecho bien efectivo. Yo creo que las generaciones más recientes, yo creo que incorporaron en la sociedad de cirugía propiamente tal y no de cirujano. Claro. Chuta, me parecería estupendo si es que eso Sí, fuera yo creo así. que Si sí, de esa es todas tu maneras. percepción, lo encuentro genial. Sí. Oiga, doctora, y bueno, así como el primero de sus aspectos o tópicos de su programa era esta identificación del nombre de la Sociedad Chilena de Cirugía, otro de los aspectos importantes... Disculpa, Sí. esto no es propio de mi directiva. No, pero claro, claro, porque hay que reconocer que antes se hizo un trabajo... esto se empezó a trabajar con Carlos García, Claro. ya con Marcelo Barra, con Alejandro Barrera, y ahora llevo yo digamos la estafeta, pero este es un trabajo largo. Claro. Y que, como digo, está un poco estancado por un problema administrativo, pero refleja el trabajo de al menos 4 directorios para atrás. Claro, o sea, perfecto, esta es una historia que no podemos negar, digamos. Claro, es desestimar. Así. No, muy de acuerdo, pero la pregunta era como en el fondo, otro de los tópicos importantes es el tema de la descentralización de la medicina y especialmente, bueno, la cirugía en este caso, en Chile en el fondo. ¿Cómo aporta la sociedad a este tema tan importante y que en el fondo todos como cirujanos tenemos que saber cuál es el rol de la sociedad, digamos? Mira, yo creo que la sociedad, dentro de su estructura organizacional, tiene todas las bases para hacer que el conocimiento técnico, los avances científicos, etcétera, se difundan a través de todo nuestro país. ¿Por qué? Porque primero tenemos los departamentos. Los departamentos son unas agrupaciones dentro de nuestra sociedad que están determinados según su especialidad. Entonces tenemos los departamentos de esófago gástrico, tenemos de plástica, tenemos de mama, etcétera, ya de tórax, ya, y en ese núcleo se van desarrollando los temas específicos de esa subespecialidad. La pandemia nos benefició porque cambiamos el chip. O sea, ya no necesitamos reunirnos físicamente para poder desarrollar un tema. Ahora conectamos un webinar y podemos tener 150, 200, 300 asistentes hemos tenido en una clase dada por un determinado tema. Entonces, nuestros departamentos se dan el trabajo de que una vez al mes tocan un tema central y se transmite por el webinar de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos asistentes no solo de todo el país, no solo residentes, no solo cirujanos generales, tenemos subespecialistas
que tienen mucha trayectoria, muchos años de servicio que nos aporten con sus conocimientos, sino que además tenemos asistentes del extranjero. Tenemos de Colombia, de Argentina, de Paraguay. Ellos preguntan por el chat, ellos pueden aportar y participan. Entonces, por ese lado estamos cubiertos. Pero tenemos claro que el desarrollo de estos temas y la participación de los socios se va a hacer mucho más activa si ven que localmente, en su lugar de trabajo, en su lugar de vivir, tienen representantes de nuestra sociedad. Y ahí entran los capítulos. Tenemos capítulos regionales a lo largo de todo el país. Y los capítulos regionales tienen línea directa con nosotros. Entonces, hay capítulos muy activos que tienen webinarios una vez al mes, ¿ya? Donde tocan los temas que para ellos son prevalentes, y si no tienen el apoyo técnico o no les es fácil, digamos, conseguir a alguien que les comente, qué sé yo, nos llaman, hacemos cursos en conjunto, etc. También hay apoyos directos en los cuales, por ejemplo, en un lugar específico hay una situación sanitaria que no tienen cómo resolver y que epidemiológicamente lo está abrumando. Entonces, consideran que, por ejemplo, les ayudaría que alguien experto en el tema o con mucha experiencia de otro lugar del país pudiera ir a acompañarlo. Y nosotros gestionamos eso y hacemos el acompañamiento. Entonces, el objetivo principal en ese tema que tú planteas es que, primero, la sociedad se prepare según segmentos, según especialidades y subespecialidades, para entregar conocimiento en forma periódica. Nosotros estamos teniendo aproximadamente 4 webinars mensuales. El comité académico hace 2 tipos de webinar. Uno que es un curso para residentes y hay otro que es un curso de complicaciones quirúrgicas, que es el que está actualmente funcionando. Más el de los departamentos, más algunos capítulos que hacen webinarios amplios para todo el curso. Eso significa un tremendo aporte para la gente que no está físicamente en Santiago, ¿ya? Pero la idea es que podamos participar, y la mejor forma de participar en regiones es acercarse a los capítulos, trabajar ahí y hacer que, porque lo que se les ocurra, el directorio lo va a potenciar. Excelente, yo creo que dejar a todos invitados a lo largo de todo el país a que participemos más de los capítulos y de los webinars de la sociedad, que son gratuitos, son de fácil acceso. ¿Son asincrónicos o sincrónicos? Algunos son sincrónicos. Los webinars en general son todos sincrónicos. Sí, pero no quedan... Los cursos quedan algunos en unos repositorios donde uno puede acceder, pero ojo, tú puedes acceder si eres socio. Claro. O sea, nosotros no cobramos por el conocimiento, pero... Lo dijo mirándote a ti, Marcela. Que nadie se sienta agredido. Al que caiga ¿cómo es? El sombrero que se lo ponga. Que se lo ponga, el que lleve el sayo que se lo ponga. Entonces, los cursos en general, todos estos webinars continuos que hay, sobre todo los del Comité de Educación, no son pagados, son abiertos, ¿ya? Y eso es un aporte de la sociedad a la cirugía del país. Y queda en un repositorio, pero ahí tienen que tener acceso a la página web y ahí sí que tienen que ser socios para poder consultar. Ahora, con todo eso avance, una pregunta que responda así, sincera su opinión. ¿Usted cree que los especialistas que ejercen la especialidad en región actualmente en Chile se encuentran algún tipo de desventaja con aquellos que la ejercemos en Santiago? Lo que pasa es que depende de dónde estén, porque hay centros donde hay, en regiones, donde hay desarrollos de especialidad que son equivalentes a lo que están haciendo ustedes acá en Santiago. Pero, y ahí también hay que hacer un análisis específico de cómo están distribuidos estos especialistas y subespecialistas. Vamos a hablar de las subespecialidades primero y de la especialidad de cirugía general después, porque las realidades son absolutamente distintas. Los subespecialistas en general van a centros desarrollados, hospitales base, hospitales donde tienen la implementación como para trabajar. ¿Cuál es el problema? Que llegan solos. Claro. Entonces, el desarrollar algo solos es mucho más laborioso que teniendo un equipo, al menos un par para compartir, trabajar y llevar digamos, la subespecialidad. Pero en general, la apostación de estos especialistas está en los lugares donde pueden desarrollar un poco su especialidad. El problema lo tenemos con los cirujanos generales, los especialistas en cirugía general. Porque muchas veces el análisis de dónde localizarlos va por una necesidad de que, mira, en este centro no tenemos cirugía general y deberíamos hacerlo porque es un hospital tipo 2. Y el pobre colega llega y está solo. Claro. O hay 2 y hay que cubrir 6 turnos.
¿ya? O está de turno solo y tiene que operar una cirugía relativamente compleja y no tiene con quién, ¿ya? Entonces, la implementación de este sistema está al debe. Perfecto. Muchos colegas nos escriben desde regiones planteando la situación. Nos dice, ¿sabe qué? Estoy solo, me toca llegar a operar alguna cosa compleja, no tengo ayudante, estoy poniendo en riesgo al paciente, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Y nosotros en un par de oportunidades al menos, en esta presidencia, en presidencias anteriores, hemos hecho llegar esa dificultad, ese problema de implementación al ministerio. Y de alguna forma se ha ido solucionando. Yo creo que ese es un rol en el cual el ser puente entre la realidad de los colegas que están trabajando en situaciones que no son ni siquiera y no estamos pidiendo situaciones ideales, son situaciones mínimas para poder trabajar con seguridad propia y del paciente, podemos hacer puente como para poder llegar a una solución. Entonces, yo creo que a tu respuesta, yo creo que la subespecialidad, la gran mayoría de las veces sí puede llegar, si tiene el número suficiente de especialistas, al nivel que tienen en la capital, digamos, pero tenemos lamentablemente en la especialidad muchos lugares en los cuales los colegas están tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen. Oiga, doctora, a mí me queda la duda un poquito fuera del guión. ¿Es rápida, es fluida la conversaciones con el Ministerio de Salud? A ver, me gustaría decirte que sí, pero nunca nos han rechazado una solicitud. Claro. ¿Ya? O sea, no es que nosotros enviemos algo y ahí quedó dando vuelta. Pero la velocidad de respuesta, independiente de los gobiernos y de todas las, digamos, no es porque sea ahora, ni antes, ni después, la velocidad de respuesta del ministerio en general es más lenta de lo que a nosotros nos gustaría. Claro. Y en ¿Ya? relación a Nosotros como cirujanos. Nosotros como cirujanos nos gustaría. La verdad es que estamos acostumbrados a otro ritmo. Claro. ¿Ya? Y en relación a las relaciones interpersonales, ¿usted sabría rápidamente a quién acudir? ¿Usted tiene como el número así del O sea, ministro? nosotros tenemos relaciones. No, el número del ministro no lo vamos a llamar. Pero, por ejemplo, podríamos, si necesitamos subsecretaría de redes, si necesitamos, se puede comunicar. Y de hecho, nosotros al menos en cada presidencia tenemos una entrevista con subsecretaría de redes o con algún representante del ministerio para plantear esto mismo, para plantear cuáles son las ideas de la sociedad, cuál es la directriz que nos guía, cuáles son las necesidades más urgentes, en qué podemos apoyar, porque también no se trata de llevar un saco de problemas ya, no. y ustedes verán qué hacen. Claro. O sea, tenemos que estar dispuestos a apoyar con nuestra mirada técnica, que eso no puede ser transado bajo ninguna circunstancia a algunas situaciones o problemas que tengan a nivel central. ¿Y esa presencia de la sociedad en estos ambientes más de gobierno o Estado es relevante actualmente? ¿Tiene un peso? ¿Cumple ahí un rol importante? Yo considero que si nosotros como sociedad tenemos representantes en grupos como, por ejemplo, el proceso quirúrgico, por ejemplo, que es una cosa que es norma ministerial, ¿ya? Y se trabajó durante el periodo en que se diseñó este proceso, durante todo el proceso. Las recomendaciones fueron escuchadas en la comisión y se fueron adaptando. Y ahí hay que ser súper pragmáticos. No es que porque nosotros u otras instituciones que participen en estas comisiones aportemos con conocimiento, quiere decir que nos van a hacer 100% caso. Claro. Pero sí te escuchan y ven cómo pueden, con tu aporte, diseñar algo que sea factible de realizar. Yo creo que entonces, en el fondo, es un buen puente para llegar, o sea, para los cirujanos de todo el país, es un buen puente para llegar de repente a la subsecretaría a través de nuevamente, como haciendo alusión a lo previo, a través de la sociedad. O sea, la verdad es que nosotros podemos hacerlo en el ambiente y en los términos en los cuales nosotros nos manejamos. Claro. O sea, yo creo que es súper importante tener claro que nosotros no somos una institución gremial, ¿ya? Nosotros no vamos a ir a defender cosas que no tengan que ver con la técnica. Es difícil para algunas personas dividir los campos, pero es que si tú tienes acceso, ¿por qué no peleas? Porque, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nos cubran o nos paguen horas extra o tengamos claro. turnos, porque ese no es el rol de la sociedad. Perfecto, es más técnico. El rol de la sociedad es absolutamente académico y técnico. Perfecto. ¿Ya?
estas situaciones, por ejemplo, que se dan con respecto a los turnos que están desprovistos y qué sé yo, el planteamiento nuestro no es ir a defender que te pongan más cargos, porque no, es porque el proceso quirúrgico dice que tiene que tener para una cirugía segura esto, otro. Perfecto. Es porque la literatura internacional y nacional nos dice que estas son las condiciones laborales y nosotros vamos a aportar con esto. La autoridad que corresponda determinará si este aporte es factible de realizarse o no, si es factible de implementarse o no, o por último si considera que se puede escuchar o no. Pero el requerimiento que nosotros vamos a hacer va a ser siempre desde el punto de vista académico y técnico. Perfecto. Porque, les repito, no somos una institución gremial. Mira, qué buena aclaración, que de repente uno no tiene mucha idea de esa diferencia. Sí. Sí, yo quiero volver un poquito atrás. Usted nos contó que fue ahí, tuvo un rol en este capítulo de Generales de Zona, con su guagua ahí en brazos, todo. Y naturalmente uno al conversar o hablar con usted como presidente de la Sociedad de Cirugía, ex cirujanos, como que todo eso va de cajón. Ya, la mujer en la cirugía, o sea, es un tema relevante. Tenemos un departamento de cirujana actualmente y es un tema que de la sociedad, por decirlo, permeó a la especialidad y ahora lo hablamos día a día. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿cómo fue para usted hacer la beca de cirugía siendo mujer en su momento? ¿Y cómo ve usted ahora que es, y madre también, y cómo es eso ahora? ¿Qué diferencias ve en cuanto al trato, a, no sé, la parada en la que estaban sus profesores? ¿Cómo fue eso? ¿Qué diferencias ve como ahora? ¿Si ha cambiado para bien, para mal? ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, yo no sé si les voy a contestar lo que esperan que les conteste, ¿ya? Pero la verdad es que yo te mentiría si te digo que sentí discriminación cuando yo fui becada de cirugía. O sea, sería una mentira. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los becados teníamos las mismas exigencias, las mismas oportunidades y el mismo trato. Bueno o malo, eso me lo voy a guardar. No. O sea, en el sentido de que yo jugué con las mismas cartas que jugué con mis compañeros. Nosotros éramos, en el minuto en que yo pasé, éramos 2 becadas. ¿Ya? Éramos 15 becados en general y de esos éramos 2 becadas. Y la verdad es que, les repito, yo les mentiría si es que les digo de que hubo algún tipo de discriminación, porque no fue así. Para bien o para mal, a lo mejor a mí me habría gustado un poco de... Sí. ¿Ya? Pero no, y consideré en ese minuto que era lo correcto. Porque en ese minuto, para mi realidad, yo quería jugar con las mismas reglas de juego que el resto. No quería que nadie me dijera en su momento, no, pero es que mira, como tú no tienes... No quería esa discriminación positiva tampoco. Sé que no es la realidad de muchas colegas, lo sé. Cada vez se hace más patente, ¿ya? Pero, y el mundo va cambiando en esa línea también, porque la cirugía es una parte de la vida. Esta discriminación en la cual hace la necesidad de imponerse y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Porque no deberíamos tener que imponernos, no deberíamos decir, yo soy cirujana mujer. ¿Ya? Debería ser natural. ¿Ya? Y esto está empezando a cambiar tal como está cambiando el resto de la sociedad también. Exacto. Y como está cambiando en otras áreas también. Y no solo con el género femenino. Entonces, eso es fruto de que nuestro mundo está cambiando, nuestra comunidad está cambiando, nuestra cultura está cambiando. Yes. Y eso es bueno y hay que subirse al carro. Y creo que si hay personas o lugares en los cuales se siente, se percibe alguna cosa que haya que modificar, hay que hacerlo. ¿Ya? Creo que los espacios que se están abriendo van más allá de espacios femeninos, de espacios de género en general, digamos. Se está abriendo a otras realidades, a la realidad del cirujana con familia. Exacto. ¿Ya? Que quiere tener familia, porque hace 40 o 50 años atrás era natural que el cirujano hombre, padre de familia, tenía el mismo rol que cualquier padre de familia de la sociedad en ese minuto. En ese minuto el padre de familia probablemente no tenía mucha participación en la crianza de los hijos, en la mantención de la casa. Esa era la realidad cultural. Y los cirujanos un poco más exagerado, ¿por qué? Porque si había una urgencia había que salir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso ha cambiado para nuestra sociedad. Ahora, el hombre que es abogado, que es profesor, que es contador, quiere participar de la crianza de sus hijos. Bueno, el cirujano varón también.
Y eso tiene que cambiar. Entonces, tenemos que desmistificar el hecho de que solo está cambiando hacia las cirujanas. Y eso, como les digo, ha abierto espacios de trabajo súper enriquecedores. Por ejemplo, nunca habíamos tenido discusiones o conversatorios respecto al tema de la salud del cirujano o cirujana. Por ejemplo, ergonomía en la cirugía. No, es que si uno se quejaba de que le dolía la espalda porque operaba, Claro, es que era blando. claro. Sí, Eso era hace 30 años atrás. Bueno, ahora ya no es así. Y no quiere decir que seamos blandos, quiere decir que las cosas están cambiando y que tenemos que cuidarnos. Hace unos días atrás y anoche, sin ir más lejos, conversábamos en el departamento al que yo pertenezco, de tórax, respecto a habilidades blandas que nunca se nos habría ocurrido pensar que teníamos que desarrollarlas. Ahora es normal y natural pensar que un cirujano tiene que tener habilidades comunicacionales para relacionarse con los pacientes. Hace 30 años atrás no. Siempre se dijo, no, es que antes era mucho más sencillo porque le decíamos a los pacientes qué había que hacer. Usted se tiene que operar, tiene que sacarse esto y punto. Y el paciente no preguntaba, no tenía resorte de resolutividad, nada. Ahora es impensable meter a pabellón a un paciente que no entiende lo que tiene, que me dé un documento que diga que me está autorizando con su firma a hacer lo que voy a hacer. Y estrictamente lo que dice el documento. Si yo quiero variar, ya No se tengo un puede. problema. Eso son signos de cambio. Entonces, yo veo esto como una oportunidad. Una oportunidad, primero, y esto lo he dicho en varias reuniones que he tenido con mujeres que quieren ser cirujanas. ¿Ya? Yo sé que no es una opinión generalizada, pero creo que primero tenemos que desmistificarnos nosotras de que no podemos hacer esta pega. Esa carga que traemos, no, es que es muy pesado, porque tú vas a querer ser mamá, porque cómo lo vas a hacer, y los turnos, si se puede. En este minuto ser cirujano no significa que uno está obligado a hacer turno. Cuando yo egresé era sacarse la lotería, tener un 22-28 en un turno, que significaba hacer un turno cada 6 días y trabajar todos los días hasta mediodía. En este minuto los colegas, hombres y mujeres, no quieren hacer turno. Y la opinión general al principio era, ay, pero ¿cómo que son? No. Es otra realidad. Es otra forma de vivir la vida y es muy respetable. Entonces, primero, desmistifiquemos lo que nosotros traemos como historia propia, ¿ya? Y entendamos que esto es para todos. Y todos podemos ser buenos cirujanas y cirujanas y cirujanos, y todos podemos ser malos si no nos preocupamos, y todos podemos tener familia, y hay formas de hacerlo. Las becas son mucho más amigables ahora que antes. Por esto mismo, porque se contempla el posturno, el hecho de que un niño se puede enfermar. Claro. Lo que te pasó a ti, con tu chico enfermo. Entonces, tal cual. al día siguiente uno, no, es que tenía que ir a la beca igual a las 6 de la mañana a pasar visita y se queda dormido parado mientras presentaba a los enfermos y más encima te llamaban la atención porque te quedas dormido. Sí. Ahora no. Tú dices, ¿sabe qué, profesor? Tengo mi niño enfermo, mi señora está en la clínica en este minuto. Dice, váyase. ¿Eso es ser más blando? No. Yo creo que es la forma en que estamos viviendo la vida ahora nomás. Eso cambia las sociedades y nuestra sociedad está cambiando en ese sentido. Sí, ahí yo creo que estamos muy de acuerdo, claro, que la conversación sobre convalidar vida profesional con vida familiar y desarrollo crecimiento de la familia, claro, una conversación que tenemos que tener tanto cirujanos como cirujanas. Sí. Ahora, hay un elemento que es propio de la cirujana, y hay ninguna duda, que es el embarazo, y ahí solo aprovechar hacer una pregunta porque nos ha tocado encontrarnos con esta situación y siempre genera un descalabro, que la organización, que los turnos, embarazo y beca de cirugía general. ¿Qué opina usted? ¿Debería estar resuelto hace tiempo? ¿Deberíamos tenerlo muy presente? ¿Qué opina usted al respecto? O sea, yo creo que está resuelto. Yo creo que está resuelto. ¿Por qué? Porque cuando yo me embaracé tenía 3 meses y un poco más de pre y postnatal. Y para tener más pre y postnatal había que tomarse todas las vacaciones del año. Y si no, tomarse esas licencias eternas por reflujo gastroesofágico, que era impensable tomarse si tú eres cirujano. ¿Cómo va a tener una guagua con reflujo gastroesofágico? No. ¿Ya? Pero ahora tenemos un postnatal mucho más largo. Tenemos un sistema que te dice, mira, si tú no quieres tomarte tu licencia, es mucho más flexible, por lo cual es mucho más asequible para nosotras
y nuestras parejas, ver cómo me organizo para recibir este embarazo. Ya nadie se tira los pelos ni rasga vestiduras si una becada de cirugía, o no debería, ¿ya? Si una becada de cirugía se embaraza. Eso no debería suceder. Tenemos leyes que todavía cuesta que se impongan, pero existen, ¿ya? Y está la forma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? O sea, si tú me dices, el sustrato está, el sustrato está. ¿Me gustaría tener un pre y postnatal si yo fuera embarazada de 1 año? Claro que me encantaría, pero el país en este minuto no está en esa parada. El país en este minuto tiene 6 meses de postnatal. Y yo creo, sinceramente, que no tenemos que ser privilegiados. O sea, si nuestro país determinó que son 6 meses, bueno, serán 6 meses. Si usted tiene una condición especial, tiene las armas, las condiciones para poder mejorarlo. Pero en general estamos hablando, esto es así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tenemos que cambiar nosotros. Nosotros dentro de las instituciones educacionales. Los grupos quirúrgicos tienen que cambiar, tienen que darse cuenta que la sociedad no es la misma en la cual nos formamos. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando dentro de los grupos, tocando estos temas, hablándolos y moldeando lo que nosotros somos a lo que la realidad es ahora. Y escuchando el podcast Cirugía al Día. Muy bueno. Esas son las palabras de la presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía, y yo creo que son muy valiosas porque efectivamente hasta el día de hoy, cuando uno conversa de repente con alumnos de medicina, cirugía se asocia inmediatamente a una limitante de desarrollo familiar, sí. Y especialmente en las mujeres, aunque hemos cambiado como mundo y sociedad, sigue siendo el primer tema. Entonces, qué interesante y qué importante es que usted en su posición transmite este mensaje. Así que todo bueno ahí la cuña. Y ahora quiero salirme un poco y volver a eso que usted mencionó, se juntaron a hablar sobre las habilidades blandas de los cirujanos, que en esta nueva generación, estas nuevas personas, digamos, tenemos muy presente también, y es, en este contexto, habilidades blandas y otras necesidades, y cómo está interrumpiendo la tecnología en la cirugía. Obviamente vemos máquinas que están pensando, tomando decisiones, operando incluso por nosotros, y eso, yo creo que en un futuro próximo vamos a verlo mucho más presente. Entonces, también llega el momento un poco de repensar, bueno, si hay inteligencias artificiales, robots, máquinas, lo que sea, que puede cumplir ciertos roles técnicos incluso mejor que nosotros, ¿cuál cree usted que debiera ser entonces este rol que cumple el cirujano pensando en 20, 30 años más, donde la parte técnica va a seguir siendo importante, pero debemos tener más ayuda, más insumos? ¿Cuál va a ser nuestro rol? O sea, ¿por qué va a seguir siendo tan relevante el cirujano o la cirujana en el contexto donde tenemos un robot, por ejemplo, que opera igual o mejor que nosotros? A ver, yo creo que tu pregunta hay que partir desde el principio, hay que partir desde ahora y lo que yo creo que va a suceder a futuro. Ahora, y es inherente al ser cirujano, el cirujano tiene que estar al día en todos los avances tecnológicos que puedan significar una mejora para su enfermo. O sea, el cirujano que no lo entiende así, el cirujano que cree que va a operar la vesícula de la misma forma los 45 años que trabaje como cirujano, está perdido. Está perdido principalmente porque no le va a ofrecer a su paciente la mejor opción terapéutica. Y ese es el centro de nuestro trabajo. O sea, si nosotros sacamos los pacientes, nosotros no existimos. Por lo tanto, el trabajo va dirigido a tener la mejor opción terapéutica. El resto va a avanzar. Y si él no avanza, se va a quedar atrás y después no va a tener un espacio. Y lo peor que le puede pasar a un cirujano es no tener un espacio profesional donde desarrollarse. ¿Se va a ir a dónde? A un hospital periférico, donde no tengan todas las cosas, y volvemos al primer punto, no le va a ofrecer lo mejor a su paciente. Entonces, primero que nada, independiente de la tecnología que llegue, o los cambios que se produzcan, o los avances que tengamos, tenemos que estar ahí para aprender lo que necesitemos aprender. Segundo, de ese conocimiento acabado, tenemos que discriminar qué sirve y qué no sirve. Porque tampoco podemos comprarnos lo que nos venda la industria, como que ya, yo voy a hacer todo de esto, porque no. Para eso tenemos lo que es absolutamente irreemplazable, que es el análisis crítico de la tecnología, de los avances y de los cambios en la técnica quirúrgica. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que discriminar y tenemos que seleccionar cuál de estos avances tecnológicos nos sirven a nosotros primero para desarrollar nuestra labor profesional, pero principalmente nuevamente para que el paciente tenga las mejores opciones.
Entonces, para eso, y con esto termino, creo que llegó la inteligencia artificial, hay que saber cómo funciona, dónde aplicarla. Nosotros ya hicimos un curso de inteligencia artificial online para cirujanos. Usted lo tomó. ¿Ya? Entonces, la sociedad tiene ese rol. Seleccionar, tenemos un comité científico de lujo. Entonces, el hecho de que tengamos como sociedad un comité científico con todas las competencias hace que aquí no podamos meter trabajos, por ejemplo, que no cumplan los parámetros mínimos para analizarse. O sea, el nivel de estudio, el nivel de desarrollo tecnológico que se desarrolla dentro de la sociedad es de un nivel alto, comparable con sociedades internacionales. Entonces, eso hay que aprovecharlo. ¿Qué va a pasar a futuro? No sé. Yo creo que como cirujanos siempre vamos a tener un rol. El robot no va a poder hacer el análisis estadístico de cuál es la probabilidad de que este paciente haciéndole esto, otro, sea el mejor resultado. Pero a lo mejor este paciente no cumple los criterios no quirúrgicos para recibir este tratamiento. Y ahí el análisis crítico del cirujano va a ser irreemplazable. Y es un convencimiento personal, conmigo o con ustedes, sus pacientes entregan la confianza. Yo no sé si el paciente va a entregarle la confianza quirúrgica a un robot, 100% a un robot. Y ahí quiero aclarar el punto a la comunidad que no es quirúrgico. Cuando hablamos de no, es que llegó un robot a este hospital y qué sé yo, no es que se instale el robot y el robot opere solo y se le ponga el paciente debajo y no haya nadie mirando esta cuestión. Hay un equipo tremendo detrás del robot y el robot es como que tengamos un auto último modelo, pero las manos que conducen ese vehículo, las manos que conducen ese robot es de un cirujano. Y los ojos que están decidiendo qué cortar y qué no cortar y qué pegar y qué cortar son de un cirujano, no es una máquina. Y al lado del paciente hay un par de cirujanos más que están listos para intervenir si es que hay algún problema. Por lo tanto, todavía la cosa falta. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, no, súper interesante la visión y yo la comparto que nuestro rol de cirujano a futuro estamos obligados necesariamente a adquirir otras habilidades más allá de solamente ser muy buenos técnicamente. Eso ya un poco creo que la respondió, porque efectivamente razonamiento crítico, pensamiento crítico, razonamiento clínico, liderazgo van a ser habilidades que vamos a necesitar justamente además con el advenimiento de toda esta tecnología que prácticamente nos está bombardeando. Sí, oiga, doctora, yo, bueno, siguiendo un poquito la línea de estos avances vertiginosos de la tecnología y también un poco de los cambios que mencionaba usted de los pacientes, de este como rol más paternalista que tenía el médico con los pacientes, tomar las decisiones y del empoderamiento de los pacientes y, bueno, de todos estos cambios que han ocurrido en los últimos años, ¿cuál cree usted que es el principal desafío o la principal amenaza del cirujano y cirujana hoy en día en Chile para los próximos años? Yo lo vería como un desafío más que como una amenaza. Si el cirujano o cirujana entiende esto que acabamos de conversar, que los tiempos van avanzando a una velocidad vertiginosa. O sea, cuando yo estudié, el que se leía el paper de hace 5 años atrás estaba perdido. Por lo tanto, si yo presentaba en mi beca un trabajo de investigación, una revisión bibliográfica con alguna publicación mayor a 5 años, no. O sea, ni siquiera podía poner el PowerPoint. Ahora yo me atrevería a decir que estamos en los 2 años. Entonces, el que no entiende eso, esa es la amenaza. La amenaza es que si nos metemos en esta cuestión, hay que meterse con seriedad y responsabilidad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que por lo menos una vez al año tengo que estar atendiendo un curso que sea atingente a lo que yo hago, ¿ya? Aprovecho de invitarlos al Congreso de Cirugía en Pucón de este año, donde tenemos más de 30 invitados internacionales, donde se tratan temas como estos que estamos conversando, que tiene que ver con las habilidades blandas, el desarrollo personal, pero también se trata en los departamentos la última revisión o los trabajos de investigación o la técnica quirúrgica, mucho video y se aprende y se mantiene actualizado. Por lo tanto, ese aporte que hace la sociedad desde hace un montón de años, desde que se creó, que es llevar la actualización quirúrgica una vez al año a alguna de las zonas del país, es impagable. Entonces hay que entender que dentro de nuestra especialidad la vigencia se cae en la obsolescencia rápidamente. Entonces, si yo no tengo la persistencia del trabajo y la responsabilidad que esto conlleva, esa es la amenaza. Perfecto. Oiga, bueno, yo creo que muchos se dieron cuenta de que estamos
en otro setting, ¿no es cierto? Estamos Claro, ya... cambiamos itinerante el podcast ahora. Exactamente. Entonces, doctora, cuéntenos un poquito dónde estamos, qué es lo que son todos estos personajes detrás nuestro que nos acompañan hoy día. Bueno, ustedes me pidieron si es que podían visitar nuestra sala de directorio. Esto es una sala llena de historia. Para mí es súper emocionante estar en una sala de directorio. La primera vez que yo llegué aquí fue impresionante. Esto no tiene que ver, les voy a contar la experiencia cuando la primera vez que yo entré a esta sala. ¿Por qué? Porque esta sala tiene en sus paredes a todos los presidentes con fotografías que hemos tenido desde que teníamos fotografía, en realidad. ¿Ya? Bueno, la verdad es que los maestros son para nosotros personas súper especiales. ¿Ya? No solo son cirujanos destacados, ¿ya? Obviamente. Son cirujanos y cirujanas, nuestra maestra de la cirugía, la doctora Ivonne Paps, que fue nombrada en el año 2000, son personas que han formado generaciones de cirujanos y cirujanas. Dejaron su impronta, dejaron su historia, y si ustedes nombran a cualquiera de estos, yo creo, por ejemplo, el doctor Miguel González Prado, el doctor Augusto León, el doctor Ariro Venturelli de Valdivia, todos saben quiénes son. Sí, todos tienen un montón de alumnos y gente que fue sus discípulos. Entonces, esos son nuestros maestros. Entonces, qué orgullo estar aquí en una sala donde nos están mostrando a todos ellos. Y al otro lado, a mi izquierda, tenemos en la pared a todos los presidentes. Entonces, tenemos estas dos unidades que son tremendas. Son la gente que ha dedicado mucho tiempo de su vida a que esta institución sea lo que es. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes dijeron, y podemos ver y conocer, y la verdad es que yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando entiendan que esta sociedad no partió ayer, ¿ya? Y los que estamos aquí ahora, como dice un dicho muy, muy sabio, digamos, estamos parados sobre los hombros de todos los que han trabajado para que esta sociedad llegue a donde estamos ahora. Y bueno, aprovechamos de agradecerle enormemente la posibilidad de estar aquí grabando este video podcast con usted y con con todas las generaciones que nos acompañan, de maestros y de presidentes. Sí, gracias por la invitación. Estamos, ¿verdad?, honrados de estar acá. Para ir cerrando ya, después de estos temas densos, intensos que hemos conversado, tengo un par de preguntas un poco más lúdicos para relajar el ambiente, y son preguntas de respuesta cortita, pero que vayamos también conociéndola a ustedes y que el público aquí pueda verla más. Si pudiera hacer algo distinto en su vida, ¿qué sería? ¿Qué cambiaría? Hoy día, nada. Mire. Nada. Tal vez haber bajado un poco mi carga laboral, ya, para poder tener tiempo a hacer más cosas. ¿Ya? También para estar un poco más con mi gente, pero tengo la tranquilidad de que por lo menos en el minuto que me necesitaron siempre estuve. ¿Ya? Y eso es lo que trato de hacer. He vivido mi vida por diversas vivencias, digamos, el día a día. Entendí muy joven que el día de hoy es lo único que tenemos, no tenemos más. Por lo tanto, hoy día yo voy a dar lo mejor de mí y me voy a tratar de acostar con la cabeza tranquila, no con cosas pendientes. Así que si tú me preguntas, ¿habría hecho algo distinto? No. Mire. No. Qué ganas. Sí, quiero que sea mi respuesta también cuando me pregunten a mí eso mismo. Sí. Oiga, doctora, a ver si pudiese definir en una palabra, como dice Diego, un poco más... Vamos a decir varios conceptos y usted ya, la palabra. ¿listo? ¿Cómo definiría en una palabra cirugía? Muy entretenido. Cirugía de tórax. Más entretenido todavía. Sociedad de cirugía. Tremenda. Temuco. Hermoso. Familia. Lo más grande que tengo. Música en pabellón. Hay momentos en los cuales, por Dios, que echo de menos eso. Sí. ¿Usted de poner música en pabellón? Sí, yo soy de poner música en pabellón, escucha? pero algunas músicas, por ejemplo, ya cuando me empiezan a poner tecno o reggaetón, me empieza a latir el ojo aquí. Yo tengo el concepto de que la música es una de las cosas que te ayuda a mantener un estado de concentración, y eso varía, depende de las personas. O sea, yo tengo gente o colegas, amigos que ponen rock pesado y alcanzan su estado zen con rock pesado. Pero no es mi caso. Ya tengo un ilustre maestro que ya no está con nosotros, el doctor Zúñiga, que llegaba a la Católica en las mañanas con su radio, ya, con su CD, y lo primero que hacía era poner su CD de música clásica.
Excelente. Lo primero. Después, posicionar al paciente. Eso iba después de que lograba su estado zen con su música clásica. Yo creo que es muy importante. Creo que es muy O importante. sea, usted escucha música clásica en pabellón. No, yo escucho música... Doctor Zúñiga, po. el No, pero doctor- tal vez heredó esa, Heredé. claro. No, en general soy de autor, soy de cantante, soy de, digamos, intérpretes y me gusta escuchar música de ciertos intérpretes. Me gusta escuchar Phil Collins, Ya. ya también me gusta Coldplay, pero no lo escucho en el pabellón. Algo que sea tranquilo y sobre todo a una intensidad, a Sí. un volumen que Que sea acompañe, tolerable, que no sea- que Se pueda acompañe, conversar. que no me ocupe las neuronas tratando de callar el sonido del ambiente. Ahora, volviendo a concepto y una palabra. Ujú. Policlínico. Me gusta, fíjate. Una Me gusta. oportunidad. Una Sí, oportunidad. me gusta. Y para ir terminando, ¿cómo definiría en una palabra cirugía al día? Uf, una necesidad. Bien. Mira, Una mira. necesidad. Esa va a ir en la portada de la página. Ahora, Oiga, doctora, bueno, dale. así, dale. Bueno, lo que pasa es que nos quedó en el tintero al principio del podcast, cuando usted Sí. se estaba presentando, yo creo que sería importante recalcar que usted hizo su médico general de zona con una guagua, ¿no es cierto? Con sí. la mayor de sus... De mis 3 hijos. Entonces, ¿en qué se convirtió esa guagua actualmente y en qué están los otros dos? Mi hija mayor es médico, está haciendo la beca de pediatría, está casada con un médico que está haciendo la beca de infectología y mi nieta usa un delantal blanco. Mi esposo es anestesiólogo, hicimos la beca juntos. Hasta el momento, usted, su marido, su hija y su yerno Sí, son médicos. sí. ¿Cómo sigue la historia? A ver. Sí. Mi hija del medio está terminando su 7º año de medicina Chuta, ¿ya? y mi hijo menor está en 6º en el internado. ¿Y qué se conversa en la mesa en los domingos? Yo creo que eso sí que te debería decir que te debería haber cambiado. Ah, ¿Ya? ¿sí? Que alguno Eso sí estudiara lo- otra cosita para No, variar. no haber conversado en el desayuno respecto a las cosas de la pega, porque eso hizo que mi hijo de 7 años supiera más de neumotórax que mis becados. Entonces yo creo que eso debería haberlo controlado un poco Ah, más. mira, interesante. ¿Ya? A ver, a lo mejor no a cero, pero no llevar esta cosa que es parte de la emoción. Claro, Oye, claro. llegué, mira, me pasó esto, qué sé yo, y mi esposo está al frente, y no, mira, yo hice esto otro, y de repente el cabro chico dice, mamá, ¿y le pusieron un tubo? No. Y tenía 7 años. Bien. Entonces tú te das cuenta que ahí como que se te pasó la mano. Como que eso Ya. debería ya haberlo restringido. Ahora, con una hija futura pediatra, 2 estudiando medicina, ¿qué le diría si alguno dice, mamá, quiero ser cirujano, quiero ser cirujana? Si me dice eso, le diría lo mismo que le dije a los otros. Sé lo que más quiero hacer. Yo creo que tenemos una bendición de carrera, tanto como médico como cirujanos. ¿Por qué? Porque es tan amplia, la variabilidad es tan tremenda. Uno puede ser patólogo, no ver nunca más a un paciente, puede ser radiólogo, interactuar con otra gente, puede ser psicólogo, psiquiatra, cirujano, internista, adulto, niño, neonato. O sea, ¿cómo en toda esta variabilidad no va a haber algo que nos guste? Claro. Entonces hay que buscar lo que realmente nos guste. Porque levantarse en las mañanas a trabajar en algo que a uno le gusta, cansa, pero no agobia. Bueno, bien. Oiga, doctora, y bueno, ya para ir cerrando también y no quitarle más de su tiempo, porque ahora más encima tiene una reunión, ¿sabes? Sí. El Tiene un directorio ahora. espacio súper Hay limitado. directorio. ¿Algún tema o mensaje que le quiera compartir al resto de los cirujanos, a los que nos escuchan, internos, becados, alumnos, cirujanos, subespecialistas a lo largo de todo Chile e incluso otros países? ¿Algún mensaje, algún mensaje que nos quiera dedicar? Bueno, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad teniendo nuestra sociedad. Es una institución con una trayectoria tremenda, con mucha gente trabajando en ella, con el desarrollo tecnológico, académico, científico, con muchas oportunidades para participar, ¿ya? ¿En qué lugar mejor que acá para presentar, por ejemplo, un trabajo de investigación y que me digan está bien, está mal, anda por aquí, por allá, con la confianza que le tenemos? Con una revista que está luchando por ser cada vez más presente. Aprovechémosla, participemos de la sociedad. Siempre preguntan, ¿pero y qué saco con estar en la Sociedad de Cirujanos de Chile? ¿O qué saco con estar en la Sociedad Chilena de Cirugía? Esto que estamos conversando. Claro. El ser parte de una institución como esta, quieranlo o no quieran, los va a hacer crecer.
Entonces, mi última palabra, y con esto agradezco esta oportunidad, de poder hablar de cosas que son diarias para nosotros, pero que para muchas personas, incluso cirujanos, son desconocidas, de lo que hacemos, dónde estamos, cómo participamos. Entonces, mi invitación es a participar, a trabajar, a ser parte de ella, a hacer crecer la institución de la mano que nosotros también vayamos creciendo. Excelente. Bueno, entonces nosotros también aprovechamos de sumarnos a esta invitación, de dejarlos más que invitados a seguir a la Sociedad Chilena de Cirugía en Instagram, en las redes sociales, ser parte de la sociedad y, por supuesto, seguir siempre la cirugía al día. Lo otro, si me permiten, Sí, nosotros tenemos redes sociales, ¿ya? Tenemos Instagram, tenemos Facebook y permanentemente estamos subiendo todas las actividades que tenemos. Si tenemos cursos, van a salir ahí 2-3 días antes, si hay webinar, etcétera. Entonces aprovéchenla, porque como les decía, la gran mayoría son gratuitos, son cursos que pueden entrar con libre, sin control. Y los dejo invitados a Pucón en noviembre, en el Congreso de Cirugía 2025, donde tenemos un grupo súper sólido de invitados extranjeros y donde la última vez nos juntamos más de 1.200 personas. En Coquimbo, No, la última vez la hicimos en Coquimbo, La Serena. Entonces, invitemos y vayamos, participemos y entretengámonos, porque va a estar el programa súper, súper entretenido y no solo los científicos. Bueno, la invitación entonces está abierta a todos a participar. Queremos también agradecerle a todos por sumarse una vez más a este capítulo y a esta instancia de Cirugía al Día, que es una instancia donde aprendemos, reflexionamos, pero además crecemos como comunidad quirúrgica y eso de la mano de un poco de la visión aquí de la presidenta de la sociedad. Si les gustó este capítulo, por favor, pónganle like, síganos, compartan, porque esa es la forma que crecemos, así como pueden seguir, compartir y darle like a las publicaciones de la Sociedad de Cirugía, obviamente. Y si tienen algún comentario, algún tema o cualquier sugerencia que nos quieran hacer, por favor no duden en contactarnos. Tenemos un correo, Instagram, por cualquier medio. Ahí les dejamos abajo todos nuestros contactos, pero por favor háganlo, que nosotros encantados de resolverlo. ¿Qué otros temas les gustaría conversar? Nosotros estamos muy contentos de que hemos ido creciendo un montón, así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo capítulo de Cirugía al Día. Gracias de nuevo a la doctora Fonseca. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente capítulo. Muy bien, chao. Ya. Espera, antes de cortar, es que hay una pregunta que yo quería hacer, pero que me la eliminaste, mi guión. Perdón. Pero creo que la responda, a ver, lo vamos a poner como un extra después. Eso. Y me interesa porque siento que refleja mucho tal vez las cosas que uno considera en un buen cirujano o una buena cirujana. La pregunta es, cuando a usted le piden que recomiende a un cirujano, me tengo que operar la vesícula, me tengo que operar esto, tengo esto, ¿a quién recomienda usted? ¿En qué elementos pasan por su cabeza? ¿Y cuál es el principal para recomendarle uno u otro cirujano o cirujana a un amigo, por ejemplo, que le está preguntando con quién se opera? A ver, yo les puedo contar con quién me operaría yo. Bien. Yo me operaría primero con un cirujano con experiencia. No porque no considere que un cirujano recién egresado no tenga las competencias. Puede ser un excelente cirujano, súper hábil, ¿ya? Pero, y es una opinión absolutamente personal, sobre todo en cirugía, el conocimiento no es todo. Y la habilidad manual, qué tan hábil soy para manejar un laparoscopio, etcétera, tampoco lo es todo, ¿ya? Por lo tanto, primero, con algunos años de experiencia, técnicamente bueno, o sea, que sea técnicamente desde el punto de vista de habilidades manuales competente, que se mantenga al día, que sea un cirujano o cirujana que permanentemente se esté actualizando y tenga el respaldo científico para lo que me va a decir. Me va a decir, ya, mira, yo te voy a sacar la vesícula por esto otro, este es tu riesgo de cáncer, o sea, que tenga fundamento académico, ¿ya? Y que sea prudente. Porque como yo le digo a mis cirujanos y a mis cirujanas, siempre es más fácil decidir operar a un paciente que decidir no operarlo. Y a mí me gustaría que me operara un cirujano o cirujana que tuviera claro cuándo él va a operar o ella va a operar y cuándo no va a hacerlo. Vos estás más de acuerdo. Yo creo que prudencia y criterio son los elementos centrales. Si es bueno, si es rápido, si lo hace mejor o no, es secundario. Exacto. Bien, eso. Gracias por dejarme preguntar. Ya. Bien. Muy entretenido. ¿Sí le gustó? Sí, mucho.